El colegiado B de la Sala Penal Nacional resolvió que en el caso Pativilca no se le aplica el derecho de gracia por razones humanitarias al expresidente Alberto Fujimori, por lo que no queda excluido de ese juicio. El abogado del ex jefe de Estado, Miguel Pérez Arroyo, anunció que presentará una impugnación para que en una doble instancia se resuelva de manera definitiva la aplicación del derecho de gracia en el caso Pativilca. El presidente Kuczynski reiteró que no renunciará al cargo para el que fue elegido por 5 años y pidió respeto para las decisiones que tomó y que, según dijo, nadie quiso tomar. Acusó a un grupo de comunistas de estar promoviendo el nuevo intento de vacancia buscando con el pretexto del indulto que le otorgó a Alberto Fujimori. Y el congresista Lucio Ávila renunció a la bancada de Fuerza Popular y se sumó al grupo de disidentes que lidera Kenji Fujimori. En una carta dirigida a Daniel Salaverry, vocero de Fuerza Popular, Ávila manifestó su solidaridad con los compañeros expulsados y renunciantes que en su mayoría, señaló, son representantes del Perú profundo. De inmediato, Kenji Fujimori le dio la bienvenida, mientras que el parlamentario Héctor Becerril señaló que por uno más o uno menos la actuación de Fuerza Popular no va a cambiar porque, según ellos, seguirán luchando contra la corrupción. El gobierno venezolano reiteró su decisión de participar en la 7ª Cumbre de las Américas a través de la presencia de su presidente Nicolás Maduro. En carta dirigida a la canciller Cayetana Aljovín, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, sostuvo que no existe impedimento legal para que el mandatario de su país acuda a la cumbre. Para estar al día con la información nacional e internacional, lo que usted tiene que hacer es seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Aquí estamos con una nueva edición de En Portada. Verónica, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mario? Muy buenas noches. Vamos a presentar a uno de nuestros dos invitados, Ángel Delgado, analista político. Aquí le damos las buenas noches. Gracias por estar aquí. Y estamos a la espera del congresista Mauricio Müller del Partido Aprista. Así es. Bien, hoy por la tarde se conoció la noticia de que el colegiado B de la Sala Penal Nacional ha resuelto que en el caso Pativilca no se aplica el derecho de gracia por razones humanitarias al expresidente Alberto Fujimori. Como ustedes saben, lo que el presidente Kuczynski le concedió al ingeniero Fujimori fueron dos cosas. Por un lado, el indulto, que tiene que ver con todo aquello que ya había sido sentenciado, y por otro lado, la gracia, que tenía que ver con un proceso que estaba en marcha. Es el proceso relacionado con Pativilca. Pues es respecto de este segundo asunto que el colegiado B de la Sala Penal ha dicho que no se aplica el derecho de gracia por razones humanitarias, que por tanto el expresidente Alberto Fujimori no queda excluido de ese juicio. Esto va a seguir su marcha. Y el abogado del expresidente, Miguel Pérez Arroyo, ha dicho que van a presentar una impugnación para que en una doble instancia se resuelva de manera definitiva la aplicación del derecho de gracia en el caso Pativilca. Keiko Fujimori se acaba de pronunciar. Se ha pronunciado a través de... Así es. Vamos a ver los tweets de Keiko Fujimori, obviamente lamentando esta decisión. Dice: lamento la decisión del colegiado B de la Sala Penal Nacional en el caso Pativilca. Confío en que mi padre será absuelto en un juicio sin presiones políticas. Y continúa: este pronunciamiento judicial no debe ser una excusa para volver a encarcelar a un hombre de avanzada edad y delicado de salud. Alberto Fujimori, dice, merece afrontar este proceso en libertad. Esto último porque algunos dicen que se puede, imagino, como en cualquier caso, solicitar prisión preventiva, ¿no? Y en ese caso tendría que volver al fondo de Barbadillo. Así es. Hay algunos, y yo recuerdo que el doctor Enrique Bernales en algún momento decía, bueno, esto sería un sinsentido. Si le acaban de otorgar el indulto presidencial, es decir, que es un reo que no puede estar en la cárcel porque tiene problemas médicos. Chipoco era el que decía eso, ¿no? También Bernales, y Chipoco también, sí. Así es, decía, ¿qué sentido tendría meterlo nuevamente si ya hay ahí un derecho que le está otorgando
el presidente de la República. Pero bueno, finalmente el Poder Judicial emitió este pronunciamiento. ¿Qué es lo que dice Ángel Delgado sobre la situación que se viene? Porque creo que sabíamos que este colegiado más o menos iba a ir por eso. Había la sospecha, y fundada porque, mira tú, mientras que el indulto es una decisión incontestable, de mi punto de vista, del presidente de la República, más allá de cualquier procedimiento que se haya tomado un poco a la ligera, y más allá de la motivación, si aquí hubo un toma y daca, hay una decisión fundamental del presidente de su libre albedrío, que está además sancionado en la propia carta. En este caso no, porque el llamado derecho de gracia implica un término procesal, un plazo que está establecido en la propia Constitución, en el artículo constitucional correspondiente, que dice que debe haber transcurrido por lo menos el doble del tiempo que corresponde a la etapa de instrucción, a la etapa de investigación. Entonces ahí hay un debate si efectivamente se ha verificado o no, porque hay unos que quieren contar desde que se abrió el proceso, y otros que quieren del momento en que fue incluido, cuando la Corte Suprema de Chile declaró que procedía también a abrirle proceso por estos crímenes de Pativilca. Entonces ahí hay dos interpretaciones, y en todo caso aquí es cómo se aplica la ley en el tiempo, cuál es la interpretación correcta, pero aquí tiene razones fundadas, porque para que se aplique este beneficio, este llamado derecho de gracia, tiene que haber transcurrido un tiempo que está establecido en la propia carta. Si eso no ha pasado, simplemente el señor tiene que ser encausado, lo cual no significa necesariamente que vaya a ir a prisión, porque él podría llevar este proceso en prisión libertad. Preventiva, dice usted. Claro, la prisión preventiva es un instituto que tiene como objeto garantizar que se pueda llevar a cabo la sentencia y el juicio sin ningún sobretiempo, entre ellas la famosa posibilidad de escaparse o de entrabar el proceso judicial. Si eso no se acreditara, evidentemente no habría razón para que este juicio se lleve estando el señor Fujimori en libertad, ¿no? O sea, no es inevitable, no es inexorable la detención preventiva del señor Pero hay otras Fujimori. medidas restrictivas de la libertad. Sí, evidentemente no podría salir del país, se le va a dictar una orden de arraigo y va a tener que además comparecer ante a todas las diligencias que le correspondan. Por ejemplo, un caso que nosotros vemos es el caso del exministro Urresti. Él está llevando a cabo un proceso muy delicado, pero lo hace en libertad. Él va cada vez que es citado a las audiencias, se defiende, declara. Algo similar sería con lo que podría pasar con el señor Fujimori. La detención domiciliaria también es una posibilidad. Sí, pero repito, Urresti por un crimen cuya cosa, si se verifica, es también terrible, ¿no? Sí. No pero está él es sometido. indicado como autor material al señor Urresti. Esa es la acusación, que él mismo ejecutó. Sí, o sea, al más severo todavía el asunto. Sería más grave, porque el otro es una responsabilidad que va a estar siempre autoría inmediata, claro. Porque todo lo que hace el Grupo Colina, por eso yo creo que aquí lo que se ha hecho venía simplemente de es una decir, este juicio en el cual tú no has sido objeto de investigación, aquí hay un asunto pendiente, tú no te salvas de esta investigación. Y con este fallo se activa inmediatamente, o sea, ya está activado el proceso. Bueno, siempre se puede recurrir a la segunda instancia. Mientras que se recurre, sí sigue los engranajes moviéndose. Pero claro, no significa que va a ser convocado de inmediato. Esperarán, yo creo que el mes correspondiente, que se eleve y sea la Corte Suprema la que establezca realmente la situación final del ingeniero Fujimori, que repito otra vez tiene que ver con un asunto procesal, con un asunto de tiempo, que se puede verificar materialmente. Podemos discutir si hay que contar desde que el juicio se abrió acá o desde el momento en que fue incorporado. Porque cuando se abrió instrucción, el Perú no lo pudo comprender a Fujimori, porque al habiendo sido extraditado, tenía que ser Chile el que decía si correspondía o no ser procesado por este delito también. Finalmente, pasado un tiempo, Chile determinó que sí, y entonces a partir de ese momento se cuenta el tiempo, y eso creo que ha sido el año pasado, y por lo tanto no se habría cumplido el plazo constitucional de haber doblado el tiempo de la instrucción. Sí, pero lo que decían algunos abogados que creían que el plazo se había cumplido es que hubo un pedido de la Fiscalía peruana inicialmente, ¿no es cierto?, para que luego se llegara hasta Chile y luego Chile autorizara al Perú. Y en ese momento es que se tuvo que haber instrucción, porque tuvo que haber habido algún tipo de indagación, investigación para sustentar el pedido ante Chile. Eso es lo que algunos decían, y que eso era desde el 2015.
Entonces, por eso creían, y me imagino que los que han asesorado al presidente de la República a la hora de firmar ese documento, era eso, y por eso el presidente ha firmado sin ningún problema. Van a haber dos interpretaciones, yo creo que esa puede ser, pero la que yo estoy señalando también es válida. O sea, desde el momento en que Chile dijo, sí señor, el señor Fujimori debe ser procesado. Antes no había sido objeto de investigación, antes no había sido parte del proceso, ahora sí lo es, y está entonces dentro del plazo que la Constitución establece para hacerlo. Pero creo que todos imaginamos que esto podría suceder, y me da la impresión que, por ejemplo, el señor Alejandro Aguinaga también, porque a mí me llamó la atención que ayer justo a las 9:35 de la mañana tuiteara: para dar fin a tantas especulaciones que fluyen insistentemente, entre comillas, Alberto Fujimori no ha solicitado pasaporte ni saldrá del país. Precisamente tenemos un contacto con el doctor Aguinaga en este momento a través del teléfono. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? ¿Cómo está, Verónica? ¿Qué tal, doctor? Bueno, pues cuéntenos lo que acaba de comentar Verónica. Usted colgó en las redes esa observación porque ya, digamos, tenía entendido que este pronunciamiento se iba a producir. No, porque ya el abogado se había manifestado en ese sentido y justamente queríamos dejar bien establecida la posición con relación a toda esta suerte de comentarios que lo único que buscaban era perjudicar la posición del presidente Fujimori. ¿Usted tiene la impresión? Sí, perdón, adelante, siga. Y de la misma manera, en la discusión que se da justamente en estos momentos con los dos distinguidos invitados, la Constitución es muy clara en cuanto a las facultades del presidente de la República, en el artículo 118, inciso 21, cuando dice: el presidente está facultado a conceder indultos y conmutar penas, ejercer el derecho de gracia en beneficio de los procesados en los casos en que la etapa de instrucción haya excedido el doble de su plazo más sonplatoria. La etapa de instrucción es cuando comienza el proceso, no es cuando se incorpora a determinado testigo o a determinado acusado. Eso es bien claro y lo señala casi todos los abogados. Y esta instrucción comenzó el 6 de junio del año 2012. O sea, Alberto Fujimori tiene el derecho de gracia porque estos plazos de instrucción han excedido el tiempo. Pero tratándose justamente del presidente, se le da esta direccionalidad perversa y se interpreta que es cuando el proceso comienza para él. No es cierto. La instrucción por caso Pativilca comenzó el 6 de junio del año 2012. ¿Usted está infiriendo entonces que el colegiado B de la Sala Penal ha actuado de una manera, digamos, deliberada para poner en problemas al ingeniero Fujimori? Han hecho una interpretación sesgada, evidentemente. Va a haber una apelación de la defensa del presidente Fujimori y veremos que en la sala superior a esta instancia se pueda interpretar en la real cabalidad lo que señala la Constitución Política del Perú. Y, doctor, ¿y qué es lo que va a suceder? O sea, tienen esta siguiente instancia, pero solo hay dos alternativas. Que, bueno, se corrobore lo que ha dicho el colegiado B de la Sala Penal, que efectivamente Alberto Fujimori tiene que ser procesado por el caso Pativilca. ¿Cómo queda el documento, el indulto y la gracia otorgada por el presidente Pedro Pablo Kuczynski? ¿Qué va a suceder? ¿Ustedes van a hacer algún tipo de pedido? El indulto es inamovible. No, ok, yo sé, pero en un mismo documento, yo sé lo del indulto, pero en un mismo documento está lo de la gracia. Entonces, ustedes, digo yo, Alberto Fujimori, ¿va a hacer algún pedido al presidente de la República? ¿Va a haber algo más o ya dependerá del Poder Judicial? El abogado ha señalado que va a apelar justamente esta resolución del colegiado. ¿No es así? Justamente porque él ha señalado en la defensa que esta instrucción comienza el 6 de junio del año 2012, pero se interpreta que es cuando se incorpora Alberto Fujimori al proceso. No, el proceso comenzó en 2012, la instrucción es clarísima que comenzó allí y tendrá que interpretarse en instancias superiores justamente esta situación que pretende denegarle el estado de gracia. En la resolución que ha hecho hoy el magistrado, que ha hecho la sala, no le está dando orden de arraigo, por si acaso no le ha quitado
su derecho de desplazarse del país, ¿no? Así es, pero habrá, me imagino, algún tema de arraigo, ¿o no? Por eso yo pensaba que usted ayer se había adelantado con el tema del pasaporte para que no haya esta medida. Es una interpretación personalísima tuya, Verónica, pero no hay, la resolución no establece orden de arraigo. ¿Usted se ha comunicado o ha estado con el expresidente después de conocida esta noticia? No, porque justamente la noticia salió a partir de las 5 y todavía no he podido ir a verlo, ¿no? ¿Y qué opina sobre el pronunciamiento de Keiko Fujimori, que ha sido también casi inmediato a través de las redes sociales? Aprobamos el pronunciamiento que ha tenido porque es una situación que es real. ¿Quién va a responder por la salud de Alberto Fujimori con el grupo de enfermedades que padece a los 79 años, llevarlo a un juicio oral donde tiene que asistir semanalmente? O sea, ¿está pidiéndole eso quién? ¿Al presidente del Poder Judicial? ¿A los magistrados de la Sala Penal? No le pido a nadie. Yo señalo por qué esta direccionalidad, por qué esta interpretación personalísima en el caso de Alberto Fujimori de forzarle una presencia justamente por autoría inmediata, que ya hemos visto en los juicios anteriores, una presencia en todo este proceso que se va a desarrollar y que toma pues muchísimo tiempo. Muy bien. Bien, muchas gracias al doctor Aguinaga por esta información. Y una consulta, doctor, ya cortó. Por demorarme un segundo. Así es. La información avanza muy rápido. Es literal lo que dice el doctor Aguinaga, que finalmente él es médico. No, bueno, pero las dos lecturas. Eso es lo que dicen pues, los abogados de la defensa de Fujimori. La mayoría de abogados dicen... No, eso es lo que vamos a ver en los próximos días. Dicen, bueno, desde que comenzó la instrucción, pero pueden decir, y aquí haciendo abogado del diablo, en ese momento Fujimori no estaba comprendido en la instrucción. Solamente es comprendido cuando Chile da el visto bueno, da la luz verde. Para usted, ¿cuál de las dos lecturas es la válida? Yo creo que, independientemente de cualquier otra consideración, el colegiado se ha pronunciado, creo yo, con forma que vamos a ver si se confirma o se revoca, ¿no? Cosa que no tiene que ver, con el tema de la situación personal del señor, que evidentemente tendrá que ser comprendida en otro momento, por cierto. Bien, ya nos acompaña también Mauricio Mulder, congresista del Partido Aprista. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? La disculpa del caso. Todas las calles de Santa Beatriz están todas cerradas por todas partes. Qué locura, que vienen en dron. ¿Conoces la noticia de lo que el pronunciamiento del colegiado B de la Sala Penal Nacional? ¿Cuál es tu impresión? Bueno, creo que, como dice Ángel, hay una apreciación especial del derecho por parte de esa sala y es evidente que ellos consideran que el indulto no puede alcanzar para un proceso que está en curso, ¿no es cierto? Y eso es una máxima del derecho que tiene bastante aceptación. Lo que tendría que ocurrir es que sea procesado, pero no en prisión, digamos. Eso sería la fórmula que se tendría que ver, ¿no? O sea, que continúe su proceso con comparecencia, no creo que haya peligro de fuga ni nada al respecto. Y porque si no fuese, digamos, objeto de un indulto o fuese una persona más joven, tendrían que detenerlo, porque es un caso grave, ¿no? Entonces me parece que esa sería un poco la fórmula, pero sustraerse es bastante complicado porque es un proceso en curso y un indulto no alcanza para proceso en curso. Pero digamos, si se trata del grupo Colina, ya lo han sentenciado Alberto Fujimori por delitos cometidos por el grupo Colina. Entonces, imaginamos que tendría también que recibir una sentencia por autoría inmediata Alberto Fujimori. Y eso no podría ser menos de 4 años de cárcel, lo que significa que tendría que volver. O sea, digo, especulando, ¿no? Pero si hemos visto el caso Barrios Altos, La Cantuta, ejecutado por el Grupo Colina decía que ellos recibían órdenes, y acá estamos hablando del caso Pativilca, también ejecutado por los del Grupo Colina, y me imagino que también van a decir que recibían órdenes. Lo mismo, sí, claro. Claro, pero ese es el reino del deber ser, y sería pues ideal que eso en un país como el nuestro, en donde el deber ser no es tan deber ser, porque hay salas que se contradicen unas contra otras, y una sentencia la puede convertir en lo que era blanco se convierte en negro. Así tendría que ocurrir y tendría que seguramente ser condenado nuevamente a la misma pena con la que fue condenado anteriormente. Pero pueden interpretar que en este caso no hubo una autoría inmediata, que no supo. Absolverlo. Pero una razón adicional, porque cada caso es concreto, tiene sus propias características. Entonces si no tendría sentido, casi ya habría que aplicar automáticamente. No, yo creo que hay que darle el curso al proceso, habrá que investigar y ahí ver si hay responsabilidad o no. Y puede que efectivamente aquí se diluya o tenga otro tipo de responsabilidad y que hoy no le alcanza
puede que no la, eso vamos, por eso es el proceso justamente. ¿Y puede ser un proceso antes del largo? proceso, Puede ser un proceso. antes del proceso Sí, todos son años. inocentes, no Sí, se claro. olviden. No, totalmente, pero digo, o sea, hay dos alternativas, que lo absuelvan o que lo sentencien no menos de 4 años. Entonces, o que vaya a la cárcel o que no vaya a la cárcel. Entonces digo, ¿cómo queda, o sea, cuál es la situación en la que quedaría el propio presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, luego de haber indultado a una persona que estaba mal de salud y por eso ha decidido que debe salir de la cárcel y que luego termine sentenciando? Bueno, si lo absuelven ya no pasó nada. Pero si lo sentencian, digo yo, eso es una situación extraña, sui generis, ¿no? No deja de ser una situación extraña, sin duda. Es primera vez que tenemos una circunstancia como esa, ¿no? Claro. En otros países el indulto es para la persona, o sea, ya está indultado de todo. Claro, si comete nuevos delitos es procesada. Okay. En este caso era un caso pendiente. Podría haber una discusión constitucional, ¿ah? O sea, yo creo que si recurren al Tribunal Constitucional, podría ocurrir que se diga, el indulto abarca intuito persona y por lo tanto los procesos en curso también deberían archivarse. Yo no sé, el abogado de Alberto Fujimori ha dicho de que va a evaluar una impugnación. Ese recurso no lo conocía. Vamos a escucharlo el doctor Pérez Arroyo, Miguel Pérez Arroyo, abogado El señor Fujimori no es que regrese a ser acusado, él siempre ha sido acusado. El problema está en que, dada la petición de la parte agraviada, se planteó el incidente de exclusión a partir de una petición hecha por la parte agraviada, a lo cual nosotros obviamente respondimos en términos contradictorios, alegando que el derecho de gracia le correspondía y la sala tenía que, en todo caso, hacer uso de esta norma legal que había sido expedida en la Resolución Suprema del 24 de diciembre. A mí como abogado me corresponde poner a consideración del señor Fujimori la posibilidad de impugnar esta resolución. Será él quien lo decida. Él en todo momento ha estado, como le digo, presto a declarar, presto a formar parte de este proceso. Él tiene su verdad y es su verdad la que obviamente también quiere contar en el proceso si es que fuera el caso que lo llaman en calidad de imputado. Esa es impugnación a la que te referías. Esa es la impugnación. Es la apelación, ese es el nombre genérico de los recursos. Okay, los recursos no impugnan. Ahora, todos impugnan. Lo que dice la Constitución sobre las facultades del presidente de la República es conceder indultos y conmutar penas. Este es un indulto humanitario, porque también había esta discusión de que el presidente de la República puede conceder el indulto a quien él crea conveniente y punto. Pero tenemos el indulto ordinario, el indulto humanitario, que no está en la Constitución. Entonces, por eso es que creo que viene esto raro que se está dando, ¿no? O sea, si el presidente ya indultó a alguien, pues lo indultó porque quiso, no porque se encontraba mal y de repente le hacía mal la cárcel y por eso tuvo que salir. Eso no está acá en la Constitución, en donde sí habla sobre el tema de la instrucción y los plazos que tendría que cumplirse. Así es. Por eso es que viene esta cosa rara. Pero es que ahí Kuczynski es prisionero de sus palabras, porque cuando él empezó a decir que era humanitario, habló de perdón humanitario, y hoy día ha vuelto a hablar de la palabra de perdón humanitario. Lo que está diciendo es, esta persona se va a morir si se mantiene en la cárcel, lo cual no significa que pueda ser objeto de un juicio en comparecencia. Es decir, lo único que han hecho es sustraerlo de las condiciones carcelarias que podrían hacer peligrar su vida, pero que tenga todas las demás obligaciones que le corresponde a un ciudadano, las debe seguir teniendo. Además, entonces por eso es que la sala ha interpretado en el sentido de que no se va a afectar su Además, su hay contenido. otra cosa más, mira, que quiero decirlo con claridad. Un proceso abierto culmina con una determinación de culpabilidad, que yo creo que es una cosa importante. Puede que después la pena por razones humanitarias no se ejecute, pero la culpabilidad está establecida. ¿Qué es lo que pasa con el indulto? El indulto en realidad solamente se produce cuando una persona ya ha sido condenada, cuando ha sido criminalizada. Es la remisión de la pena lo que se quita de lado, pero el señor queda igualmente condenado y culpable por lo que hizo en su momento. Puede ser sin cárcel, sentenciado sin cárcel. Pero mira, el indulto no significa eximirlo de la culpa. Claro, no es limpiarle todo lo que ha hecho. Por eso que no es una perdonarlo. intromisión en lo que dice el Poder Judicial. El Poder Judicial es el único que tiene la culpa. En este caso podría también acabar la culpa y finalmente no aplicarse la pena por razones humanitarias que estamos aquí conversando. Ahora, según el doctor Aguinaga, hasta ir una vez por semana a, digamos, seguir con este juicio sería un problema de salud para el ingeniero Fujimori. Pero en esos casos también exoneran de que la persona vaya al juicio. Va a una primera comparecencia y después puede seguir el juicio por televisión o algo así. Sí, o sea, no es obligatorio a veces, ¿no?
Muy bien, vamos a una pausa y luego vamos a regresar con algunas cosas que ha hecho el presidente Kuczynski en la Cámara de Comercio hoy día. Bueno, el presidente de la República estuvo hoy en la Cámara de Comercio y, bueno, dijo, entre otras cosas, que no va a renunciar, que a él lo eligieron por 5 años y se quedará esos 5 años. Habló de la nueva vacancia, de algunos editoriales. Vamos a escucharlo. Con todo respeto a los que me critican, pero pidiéndoles a ellos también respeto para las decisiones que hemos tomado. Decisiones difíciles que nadie quiso tomar. Yo las tomé. Y estaré al pie del cañón para tomar las futuras decisiones que habrá que tomar. No renunciaré a la presidencia del Perú por una presión paroxísmica, mediática, sin fundamento alguno, porque tenemos que ver cuáles serían las consecuencias de hacer eso, y no serían buenas. Y lo hablé incluso en Madrid, y lo hablé en Buenos Aires, y lo hablé con Mario Vargas Llosa, y lo hablé con los medios. Y a pesar de todo eso, dicen no, nadie nos dijo. No sabíamos. El tema central es otro. El tema central es, en el Perú queremos vivir en paz, queremos vivir en armonía, porque para hacer eso hay que tragarse unos sapos. Yo me tragué el sapo. Ninguno de mis antecesores lo quiso hacer. Yo me lo tragué sabiendo que no es agradable tragarse un sapo y que es controversial, y lo es. Pero ahora lo que está ocurriendo es que un grupo comunista está promoviendo un nuevo intento de vacancia. Como el primero falló, hay que buscar otra razón. Y esta razón es el indulto humanitario al señor Fujimori. Yo me voy a defender panza arriba contra los editoriales, contra todos los que escriben y dicen que debo renunciar. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Un país... Primera vez que lo veo tan fluido el presidente. No sé si es algo bueno. A ver, ¿qué dicen acá nuestros invitados? Bueno, yo creo que él también equivoca un poco los planos, ¿no? La moción de vacancia que está presentando Nuevo Perú no tiene la firma más que de ellos y los del Frente Amplio. Los demás, el fujimorismo ha dicho que a lo mejor lo respalda, pero están jugando. No va a tener respaldo, no va a tener las 36 firmas que se necesitan para presentarlo. ¿Por qué? Porque es una jugada de Verónica Mendoza para lavarse la cara del papelón que hicieron cuando salieron todos así como Blancanieves y los 7 enanitos del hemiciclo, ¿no? A decir, ay, y permitió que Kenji Fujimori negociase los 10 votos que obtuvo, pues, ¿no es cierto? Sí. Cuando además ya sabíamos en ese momento que Kenji estaba hablando con la Diroes y se estaba cocinando esa. Entonces Verónica Mendoza le dio orden a su bancada de que salgan así, ahí están los 7 enanitos, ¿no? Saliendo. Y ahora quieren lavarse la cara. Entonces, ese no es el tema, y por eso que creo que se equivoca PPK cuando habla de que el indulto. No, lo que se va a venir es otra cosa. Es más Westfield y más First Capital. Claro. Ya hay documentos en los que se determinan una serie de contratos, ya no es el contratito que vimos el 21 de diciembre, ahora hay sucesión de contratos, antes, durante y después de la gestión de presidente del Consejo de Ministros de Pedro Pablo Kuczynski. Yo los tengo, además, yo los he leído, los tiene la comisión. Lo que pasa es que los vamos a poner de conocimiento de él para que responda, y espero que esta vez no dé largas al tema de que no voy a ir a la comisión o lo que sea, porque va a tener que responder. Y está la firma de Gerardo Sepúlveda en cada uno de esos contratos. Bueno, lo citaremos para, yo espero que esta semana es semana de representación, el día lunes fijemos la fecha en la comisión y podamos citarlo al término de una semana más. O sea, post declaraciones baratas. Post declaración de Barata.
post declaración de Barat, sí, no va a dar tiempo para que lo podamos hacer antes. Además es mejor, es importante escuchar lo que diga Barat. Sí, pero pues, eso yo estoy convencido que va a motivar, va a acicatear una nueva moción de vacancia. Distinta que esta que está distinta, completamente distinta, porque va a ser sobre los hechos de fondo. El tema del indulto es un tema excelente. Pero ya no lo mencionan el indulto en la nueva moción. Es que claro, ellos han querido cambiar. Esta era la del Frente Amplio, la que mencionaba el indulto. No, era la de la Nuevo Perú. También. Nuevo Perú era la que mencionaba. El Frente Amplio lo mencionó siempre, pero después Nuevo Perú hizo una con el indulto y después empezaron a poner sacaron los demás temas. Pero era para ver si suscitaban más firmas. La información que tiene esa moción es completamente insuficiente con respecto a lo que hay. Simplemente es un poco la repetición y el maquillaje de lo que ya había en el 21 o sea, no hay nada nuevo, digamos, para que se en la moción no. Va a tener que haber una nueva moción cuando se conozcan todos esos temas. Y allí sí, no sé cómo va a ser Kuczynski para librarla, porque la verdad es que yo ya estoy convencido, que he visto los documentos, que él le resbalaba olímpicamente ser ministro y hacer negocios con Westfield. O sea, siendo ministro, Sepúlveda firmaba contratos. Y firmaba contratos con los que cobraba 1.8% de 225 millones, cifras de esa índole. Pero eso es lo que hemos visto ya. O sea, que había un muro gigante entre Sepúlveda y yo no quería saber nada. O sea, podría ser la misma defensa del presidente. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando él decía eso, él decía que él era un privado que estaba dedicado a otra cosa. Sí. Ahora no, ahora era el ministro que era el que facilitaba, por ejemplo, que Olmos fuese entregada a Odebrecht. Están las cartas en las que ellos le hacen las ofertas a Odebrecht sin que Odebrecht tenga todavía la buena pro, y después a mitad ya de contratos firmados Odebrecht le dice, tengo a bien comunicar a usted que ya tengo la buena pro, así que vamos a hacer algunas modificaciones y le van a pagar más comisiones todavía a Westfield. Entonces, o sea, la carta de Odebrecht a Sepúlveda. Sí. Nos dice, tengo a bien comunicarle que ya tenemos la buena pro del tema de Olmos y ¿antes de la licitación? Antes. O sea, por eso te digo, van a haber cosas que van a ser realmente contundentes y yo no sé cómo el señor Kuczynski va a salir. En un mes y medio, digamos. Sí, claro, sí, los papeles ya los tiene la comisión. Los primeros días de marzo. Lo que pasa es que yo me estoy adelantando, pues, estamos jalándole la lengua. Claro, no, yo sé, pero es claro de que la comisión va a estudiar hechos y muchos otros papeles. Están esperando tranquilos en la comisión. Pero es que hay que hacerlo. Es que hay que hacerlo tranquilo para que después no digan. Con esa moción de vacancia, el Partido Aprista sí estaría de acuerdo. Bueno, por lo menos él, el señor digamos, de lo que está diciendo. Sí, claro, ya no, pues el compañero del Castillo y la... No, y yo mismo, yo he declarado en contra de esta moción de vacancia también. Esta otra que estás describiendo. Estamos unidos. Y estoy seguro que en la otra vamos a tener que estar nuevamente unidos, y el que no quiera estar unido, pues ya no está con nosotros. Ya no digo más para no afectar tome pastillitas por si acaso el día de la antes. fraternidad. Por eso, tome sus pastillitas antes de que... ¿Para qué? No digo, porque no vaya a ser que otra vez le digan no. Ah, no, y si tomo pastillitas, pues no se va a aparecer ahí nada. Pero hay otras más cosas hay que decirlas. De lo que dice el presidente Kuczynski hoy día que también habría que analizar. Él dice, no sé por qué se hacen los sorprendidos con lo del indulto, ¿no? Si yo ya lo había anticipado. Él fue para adelante y para atrás varias veces, y tan sorpresivo fue el asunto que 3 ministros renunciaron y 3 integrantes de la bancada también. No, pero que además el indulto, tan cantados no estaba. Pero además el indulto no fue un acto desprovisto de un contenido político, fue porque hubo 11 congresistas que se pasaron para el otro lado. Totalmente. A la hora de la vacancia. Eso es incontestable, eso es una cosa evidente, eso por más que se niegue es querer tapar el sol con un dedo. Pero incluso el indulto es un tema que está dentro de la facultad del presidente y eso hay que respetarlo como tal. Claro. Y por eso creo que eso tiene un curso distinto. Y convengo plenamente en que si el señor Kuczynski va a ser vacado o no, no tendrá que ver con el indulto, que es su facultad, sino con la culpabilidad que tiene en esta manifiesta incompatibilidad de intereses, ¿no? Ahí hay un conflicto de intereses clarísimo. Es obvio que él y su empresa trabajaban los documentos, hacían el levantamiento financiero, el diseño financiero, que después era el que sustentaba la propuesta de Odebrecht, y esta era calificada y luego el contrato se firmaba. O sea, él hacía, luego calificaba y luego firmaba el contrato. Más o menos esa es la secuencia. Exactamente. O sea, es gravísimo, es gravísimo. Miren, incluso en aquellos lugares en los cuales hay papeles de por medio, siempre se sospecha porque el principio de realidad dice que hay pues una suerte de incompatibilidad en los hechos. Aquí que no hay ninguna suerte de documento que le pueda negar que esta empresa Westfield era de propiedad de Kuczynski, era de Kuczynski, empresa unipersonal. Yo tengo la impresión de que
ahí las explicaciones van a ser imprescindibles, y si eso no es claro, la culpabilidad por un manejo incompatible de la cosa pública, yo creo que es manifiesta, ¿no? Ya verá el Parlamento lo que hace, pero ahí yo creo que razones importantes. Por otra cosa más, el señor Barata, ¿sobre qué va a declarar en lo fundamental? Él ha sido nombrado colaborador eficaz en el proceso de la transoceánica, en el proceso de Toledo, y va a tener que explicar si el señor Toledo trabajó en solitario, solito él hizo todas sus cosas, o si tuvo colaboradores, quiénes lo ayudaron, quiénes lo secundaron, quiénes estuvieron con él. Eso es lo que se va a saber ahora en este proceso, y ahí probablemente eso llega a quienes estuvieron más cerca, a los ministros que avalaron, al jefe de proinversión que suscribía y eliminaba esta incompatibilidad que tenía Odebrecht de tener juicios pendientes con el Estado. ¿Se acuerdan cómo se manejó ese asunto con algún estudio de abogados? Todas esas cosas vamos a conocerlas, y ahí entonces yo creo que la posición del señor Kuczynski se vuelve mucho más precaria que ahora, por cierto, ¿no? Y el domingo, Cuarto Poder, nuestro compañero Daniel Llovera ha mostrado incluso los ingresos del señor Sepúlveda a la PCM entre finales de 2005 e inicios del 2006, cuando el local era allá el 28 de julio, o sea que es una empresa privada la que se encargaba de la seguridad y los que llevaban el libro de registro, digamos, de quienes entraban y salían, y estaba ahí escrito que el señor Sepúlveda iba a visitar a tal o cual persona, y se han comunicado a esa persona y dicen, nunca he recibido a este señor. O sea que Sepúlveda entraba diciendo que iba a ver a Pepito, y en realidad se iba a ver a no sabemos quién, pero estaba 3 horas adentro de la PCM cuando el presidente del Consejo de Ministros era el señor Pedro Pablo Kuczynski. Es imposible que el socio del presidente del Consejo de Ministros venga al Perú, vaya a la PCM y no visite a su socio. Es un ridículo eso. Y que no le cuente nada de lo que está haciendo. Nada. Y que después ese mismo socio aparezca en el estrado oficial a la hora de la transmisión de mando cuando al socio lo elige el presidente. Entonces, si ha tenido una posición tan privilegiada ante todo el país de estar ahí sentado, no me va a decir que no fue a visitarlo cuando estaba en la presidencia del Consejo de Ministros. Además supimos que el señor Sepúlveda nos mintió. Hemos visto luego imágenes del señor Sepúlveda sentado en la combi familiar que llevaba a todos desde la casa de Choquehuanca hacia el Palacio de Gobierno. Estaba sentado él, adelante, el hermano del señor Pedro Pablo y el chofer que no sé quién era. Entonces, pues, nos mintió por lo menos en ese punto. Mira, lo que no sabemos es si la contundencia con la que ha hablado Kuczynski hoy día y que tú has hecho alusión, la va a seguir manteniendo después que conozcamos estas cosas. Bueno, ahora o empezará a balbucear nuevamente. Además, lo que nos ha contado el congresista Mauricio Mulder, me trae a recuerdo las declaraciones del presidente con el pool de periodistas. Él dice, me acabo de enterar de estos contratos. Me acabo de enterar, y agarran los papeles y hace algo así como, recién los veo, ¿no? Como no me dijeron nada. Exacto, pero por lo que nos hablaste el congresista... Él hace una declaración el sábado de la víspera de este tema del 21 de diciembre en radioprogramas, y él menciona que había hecho trabajos para Olmos. Estaba en lo cierto, él había hecho trabajo para Olmos desde el 2003, pero el tema es que él asume la presidencia, el Ministerio de Economía en marzo del 2004, y Olmos seguía, y el contrato después todavía se firma en el 2005, y él ya era presidente del Consejo de Ministros, y después ha seguido durante el 2006, y los 225 millones de dólares que Odebrecht tenía que apalancar, le llaman, con el banco de crédito. El banco de crédito decide contratar a Westfield, no sé por qué, para que le haga ese levantamiento, y Westfield y el banco de crédito firman con Olmos. O sea, Kuczynski estaba en lo cierto, él manejaba el tema de Olmos, pero no puedes decir tú que apenas asumió la presidencia del Consejo de Ministros, corté, no puede, pues porque él evidentemente continuó, él era el presidente del Consejo de Ministros cuando se hacían esos contratos. Pero no solamente una cosa más grave, mira, no solamente ahí, porque tú puedes decir, es la etapa del diseño, de la preparación, no, él después se encargaba de que el Estado diera la garantía soberana para que esos préstamos, ese financiamiento funcionara. Ahí hay una responsabilidad donde él sí se pone en activo ya como funcionario público para poder hacer que todo ese esquema financiero pueda efectivamente funcionar, a través de la garantía que el Estado da para que eso pueda caminar, ¿no? Y la cereza es que ahora se enfrenta a la prensa y dice los editoriales. Yo no he leído editoriales que son el punto de vista de cada diario, que se refieran al tema y que digan hay que vacar o tiene que renunciar el presidente. He leído, sí, a gente que escribe en las páginas de opinión a título personal y firma sus artículos y dice semejante cosa. Pero en cualquier caso, en fin... Un titular de la República fue uno de esos días de diciembre,
que explique o que renuncie. Un titular de primera página. Titular. Claro, sí, ese no es y lo editorial, no digo, sí. De repente se ha confundido el presidente. Sí, pero claro, no tiene por qué tener tampoco un conocimiento técnico. Sí, pero el exacto. presidente debería reflexionar por qué es tan grande y tan amplio el pedido de renuncia. O sea, no es que simplemente haya un odio político, que esté haciendo una conspiración comunista, como él está diciendo. En amplísimos sectores que incluso respaldaron siempre su gestión están diciendo, mejor sería que renuncie para evitarse la vacancia, incluso hasta como una especie de salida, ¿no?, decente, porque están viendo que no gobierna nada. No, pero todo es por el indulto también, ¿ah? Quienes lo respaldaban antes, después del indulto, le han dado la espalda fuerte. No, él lo quieren sacar a mano. Lo quieren sacar, pero Ya, por venganza. Sí, pero el pedido de renuncias está surgiendo de sus amigos, de sus ex amigos, de gente de la derecha, de los editorialistas del comercio, que están empezando, el propio diario Perú 21 editorializó en el sentido de que una renuncia sería, renuncie usted, ¿no es cierto? Entonces, eso es porque no ven que el país pueda realmente reconducirse con este hombre manejándolo, sinceramente, con todo respeto. La pregunta es si él es un factor de gobernabilidad o no para este país. Y parece que no. O sea, ha dejado ya de cumplir ese rol de equilibrio, el hombre que convoca, el hombre que tiene legitimidad para... Un deterioro de la economía, un deterioro del país está parado. Del espíritu de emprendedurismo de la gente. O sea, todo el mundo está ya rezagado y estamos empezando a decrecer de una manera ostensible. Entonces ya se convierte en un tema de gobernabilidad de fondo. Y él, sin embargo, ha dicho, ¡qué locura! A ver, por favor. Un país que anda bien, que progresa, y vamos a tirar por la borda la Constitución es clarísima, etcétera, etcétera. Y los elementos para decir... Está en la Constitución. Y el Perú, pese a todos los editoriales, tiene una inflación de 1%, lo creo, y tiene un déficit fiscal, a pesar de lo que heredamos del 3%, en fin, cosas que venían, digamos, con la política macroeconómica que ocurre hace más de una década, ¿no? Entonces no son, digamos, ejemplos de portentos del ejercicio del gobierno del presente... La presente administración, digamos, si tenemos además a un vocero gratuito todavía como Juan Cheput, que se está comprando el pleito, y que lo primero que dice es que ningún ministro se compre el pleito, que son toda una manga de mudos, que no se la juegan, etcétera. Lo que estamos viendo después es que hay una suerte de agua va, ¿no? Ya el barco a la deriva, sin timón, y que a ver las olas se la llevarán por donde sea. Esa es la sensación que el propio oficialismo está dando, porque no hay un equipo, ¿no? Una soledad total. Sí. Y justo ahora en la mañana el congresista Juan Cheput le dio like, o sea, le puso me gusta a un artículo del Comercio que decía Martín Vizcarra y el Ejecutivo, la distancia que los separa. Entonces yo le tomé un pantallazo porque dije, no, esto seguramente en un ratito va a sacarle el like. Pero ya cuando venga se lo vamos a preguntar. ¿Y lo sacó no? No. Bueno, la foto está. La foto está. Y se lo vamos a leer. Le vamos a leer el artículo. A ver, de repente solamente creía que se trataba de una nueva obra literaria. Y no leyó el detalle del artículo. Vamos a ver, pero ahí lo tengo guardadito. Vamos a una pausa y regresamos con la noticia de la salida del congresista Lucio Ávila de la bancada de Fuerza Popular. Muy bien, el congresista Lucio Ávila, que hasta hoy pertenecía a la bancada de Fuerza Popular, renunció y se sumó al grupo que, digamos, está vinculado o que funciona bajo el liderazgo de Kenji Fujimori, el que él llama los Avengers. En una carta dirigida a Daniel Salaverry, le ha dicho que expresa su solidaridad con los compañeros expulsados, se refiere a los 3 que expulsaron originalmente y que luego generaron la renuncia de los otros 7, expulsados y renunciantes que en su mayoría son representantes del Perú profundo, es lo que ha dicho. Muy bien, antes de comentar la noticia con nuestros invitados, vamos a comentarla con la congresista Maritza García, que es precisamente una de las que renunció cuando se produjo, digamos, la sanción disciplinaria o la pretendida sanción disciplinaria, y que va a integrar el mismo grupo o que integra el grupo al que se va a incorporar o ya se incorporó Lucio Ávila. ¿Cómo está, congresista? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Cuéntenos, ¿usted ya sabía que esto se iba a producir hoy día? Bueno, era de esperarse, pero creo que el retiro de Fuerza Popular de Lucio Ávila ha sido bien trabajado, sin especulación alguna y en el momento oportuno, a fin de evitar que vengan pues prácticas mortecinistas que luego los hagan dubitar y regresar donde realmente no quieren estar.
Porque las razones que él ha expuesto, la de la solidaridad con ustedes, existían hace tiempo, no son cosas que se han producido hoy. La solidaridad no solamente viene de parte del congresista Lucio Ávila, sino de muchos otros congresistas más que se mantienen en Fuerza Popular por razones obvias, pero es cierto que Lucio Ávila ha expresado precisamente en su renuncia esa solidaridad, la cual yo agradezco y reconozco porque creo que todos los congresistas hemos sido elegidos para servir a nuestra patria con la libertad que se requiere. Claro, pero lo que Mario le preguntaba al congresista es por qué demoró tanto en solidarizarse. Bueno, se sabe lo que pasó anteriormente con el congresista Pariona y yo debo suponer que son esas las mismas razones por las cuales Lucio Ávila ha venido trabajando el tema de manera silenciosa hasta tener la oportunidad y poder renunciar de manera irrevocable, porque lo que pasó con Pariona nosotros no esperábamos que pase. Sin embargo, a fin de evitar que se repita, es que creo que Lucio Ávila ha tomado la decisión más firme y en el momento oportuno y con un documento que definitivamente no solamente renuncia, sino que nos da la razón a nosotros de que dentro de Fuerza Popular no se sentía bien. Pero, sí. ¿Qué pasó con el congresista Pariona? Sí, porque él después dijo que no había... Es decir, él no anunció que había renunciado y luego se desdijo. Kenji Fujimori dijo que había renunciado y Pariona salió a decir, un momentito, yo no me he ido. Lo que pasa es que en ese caso no había un documento de por medio que acreditara de manera irrefutable su voluntad. Entonces fue manipulado políticamente y regresó a las filas de la bancada. ¿Presionado, quiere usted decir? Sí, presionado, ¿Con efectivamente. qué? ¿Pero algún problema había de tener para que la presión surtiera efecto? Debe ser, él debe conocer los pormenores, pero nosotros sí sabemos, y es vox populi, que Pariona fue presionado para regresar precisamente a las filas de Fuerza Popular. La diferencia es que ahora hay un documento que prueba la voluntad de Lucio. Ahora, usted ha mencionado que hay otros congresistas que permanecen todavía dentro de la bancada de Fuerza Popular que se solidarizan con ustedes. El congresista, me parece que fue Clayton Galván, dijo días atrás en una entrevista en La República que hasta 8 podían ser. ¿Usted se anima también a dar una cifra de los congresistas que podrían estar todavía en una situación oscilante entre permanecer dentro de la bancada o incorporarse al grupo que ustedes integran? Por supuesto que no lo descarto. Yo estoy segura que siempre irán quedando menos al interior de Fuerza Popular por la labor obstruccionista que ellos vienen haciendo frente al gobierno de turno. ¿Y no le incomoda a usted como expresidenta de la Comisión de la Mujer tener ahora como compañero suyo a una persona a la que le han seguido un proceso por alimentos? Creo que ese es un problema personal sobre el cual no podría opinar. Es un proceso judicial que está a cargo del Poder Judicial, quienes son los jueces los que determinan la responsabilidad de cada gente, y en este caso obviamente sí me solidarizo con la persona que es la agraviada, en este caso los niños. O sea, se trata de la República, dejemos de lado que sea fujimorista, keikista, kenjista o lo que fuera. Es un sujeto que no quiere pasarle la manutención a sus hijos y que lo tienen que llevar hasta el Poder Judicial para que les dé plata para el colegio, para la comida, para el vestido, para lo que fuera. Eso a usted, como expresidente de la Comisión de la Mujer, ¿no le incomoda? Si no le incomoda, dígamelo y no pasa nada, ¿sí o no? Por supuesto que sí, y lo rechazo porque no es posible que un representante, en este caso un congresista, tenga que esperar un proceso judicial para cumplir con sus obligaciones alimentarias. ¿Y qué le va a decir entonces ahora? Espera ir a un proceso. ¿Y qué le va a decir entonces ahora al señor que lo han titulado como Aquaman? ¿Qué le va a decir ahora? Sencillamente que siga trabajando como lo viene haciendo, pero que no deje de lado el cumplimiento de sus obligaciones paterno-filiales, que está, como no solamente como congresista, sino como cualquier ciudadano peruano, obligado a cumplir. ¿Y lo de los plagios? Lo de los plagios es un tema que el hecho de que esté en el grupo de Kenji Fujimori o en el grupo de Keiko Fujimori no cambia en nada. O sea, si él ha tenido un proceso, definitivamente tiene que ser sancionado. Y si es sancionado por plagio, también, ¿cómo va a quedar la situación o no importa? Según lo que tengo entendido es que Fuerza Popular le archivó el proceso, pero no sé si tendrá otra denuncia en ética, pero sé sí que hubo un archivamiento por los casos de plagio. Muy bien. Bueno. Gracias a la congresista Maritza García por esta comunicación. Ahora sí volvemos a los estudios con nuestros invitados.
¿Esto era algo que se comentaba en el Congreso, lo de este congresista en particular? No, la verdad que no, yo no había escuchado nada al respecto, ¿no? Pero probablemente pues haya, yo creo que es el grupo de Kenji Fujimori, que tenía un solo punto en su programa de gobierno, que es liberar a su papá. Ahora creo que lo que hace es más bien juntar la amalgama de resentimientos, porque no veo que haya una diferencia ideológica de fondo, aunque hay una frase que no la había escuchado antes, en el sentido de que acusan a la otra parte de ser obstruccionista. Entonces es una bancada que ya se está pegando al gobierno. Y claro, como se tomaron algunas fotos con Kuczynski, da la impresión entonces que lo que ha hecho el gobierno es, en el fondo ha hecho su trabajo político, alguien lo debe haber hecho, no sé si Kuczynski, dividir a la bancada que era de oposición, o sea, ha debilitado la otra parte de la balanza y lo ha logrado hacer con las poderosas armas que tiene el gobierno, o sea, las prebendas, los puestitos, probablemente, yo no sé, ¿de qué otra manera un gobierno rompe a una bancada de oposición con este tipo de cosas? Además, y una cosa que es particular, terminando con esto, como miembro de la Comisión de Ética, a mí lo que me sorprende es que casi todos los que se han pasado por el otro lado eran caseritos de la Comisión de Ética. Y eso puede haberlos llevado a que sientan que seguramente no se solidarizaron demasiado con ellos, etcétera, y ahora estén poniendo en exterior sus resentimientos. Pero la verdad es que cuando yo veo a la congresista que acaba de hacer uso de la palabra, Lucio Ávila, a Cleito Galván, todos eran pasados por la Comisión de Ética por distintos temas bastante complicados, ¿no? Bienvenido también. Bienvenido también, claro, bienvenido pasó además por el célebre caso de su frase, incluso ahí dijimos, bueno, es una opinión absurda, pero es una opinión, ¿no es cierto? Claro. Pero también pasó y eso también lo recibió y toda la cosa. No, sí, yo creo que, bueno, que los partidos se quiebren no debe ser motivo de alegría, pero en todo caso también, yo soy de los que creo que un partido político que es una cohesión de hombres y mujeres en torno a una idea para incidir en la realidad en un sentido positivo, no se puede conformar con personas que tienen posiciones tan distintas como, por ejemplo, considerar que una política de oposición es obstruccionista y pasar en última instancia no solamente a levantar como único programa la libertad de Fujimori, sino en este caso ya concretamente hacer comparsa, apoyo de un gobierno que, como aquí hemos visto en la primera parte, se está yendo a pique. Entonces, gran suerte, ¿no? Gran salto el que han dado, ¿no? De la sartén al fuego en todo caso, porque eso revelaría que no hay ahí ninguna convicción. Más aún, sí me preocupa que eso esté atizado por algún tipo de prebendas, sinecuras y otros elementos, con lo cual demostraría pues que las convicciones en este país no son pues del todo sólidas como deberían, y eso es parte pues de la debilidad de la política, ¿no? Yo prefiero, ¿no? Es mi punto de vista, un partido que reduzca el número de sus afiliados si es que gana en cohesión, en coherencia, en consistencia y sobre todo en efectividad, porque a veces una amalgama es como la grasa que nos sobran a algunos, que ya te quita agilidad y te quita capacidad para actuar. Ahora, la suspicacia interna en Fuerza Popular en este momento debe ser absoluta, ¿no? Todos se miran uno al otro a ver quién es el... Es probable, sí, pero es obvio de que cuando ya empiezan a tener esa posición progobernista es o porque les han dado, o les han prometido algo, o están a la búsqueda de algo, ¿no? O están muy resentidos con la casa original. Con la casa original, o que piensan pues que no van a ganar nada tangible en términos de ser oposición. Y ojo que yo estoy hablando de Juana para que escuche Chana, ¿no? Por favor. Ha venido con ganas de hablar de ese acertijo. Hablando de la casa del pueblo, en este caso. Hablo de Juana para que escuche Chana también, o sea, porque si hay esas posiciones totalmente gobiernistas, también pues, o sea, a nosotros nos afectan. Pero, por ejemplo, he visto ahí que el congresista, hablando no de cómo así es que terminan apoyando a Pervala Kuczynski, que digamos no es ahora el más popular de todos, ¿no? Pero el congresista Marvin Palma, que no me acuerdo qué avatar es, pero es de los kenyistas, ha puesto en su Twitter hace unos días, supervisando la entrega de un tractor por parte del Ministerio de Agricultura para apoyar el desarrollo de 45 pequeños agricultores de los caseríos de Jotoro y El Progreso en Jayanca. Agricultura, Lambayeque. Y uno se pregunta qué consiste la supervisión, ¿no? Como Mirar, si no nomás, estuviese pero presente, lo que pasa no que entregan el tractor. Claro, lo que pasa es que antes el ministro decidía, vamos y llevamos ese tractor. Ahora lo que hace es, oye, vamos a entregar un tractor, vente para la foto. Esa es toda la diferencia. Esa es la supervisión. La reconstrucción con cambios, Marvin Palma y su foto con el ministro clarísimo.
Es supervisión. Vivienda, Ahora, con la señora Arauz. Se los ve mucho en ese sentido de Está supervisión. muy bien, pero bueno, digamos, bienvenidos, bienvenido Ramírez, Oye, pero- bienvenidos, digamos, los Pero- tractores y todos, si es que ayudan a las personas, por aunque supuesto. sea, Pero hay una cosa que es verdad, están tienen su buscando cuarto de hora. Yo ¿Ah? a muchos ni los conocía. No, claro. Ni en foto, nunca, y su voz menos. Ahora más o menos son populares. Por lo menos divertidos, La prensa ¿no? los Han llama a quebrado el declarar, anonimato, claro. opinan sobre cosas, no saben lo que opinan, pero ahí están ahí Claro, en dice, el tablero, están ahora ahí que los en llaman, la dicen, palestra. le hemos hecho porque por fin se acuerdan de nosotros. Sí, por Pero fin. el señor Lucio de verdad que es Aquaman. Aquaman del Titicaca será. Porque él es de Puno. Sí, claro. Y Ha es sido rector de la Aquaman, Universidad de Puno. de verdad. Y por eso sale en el avatar, sale Aquaman, pero con chullo, pues no, porque mar no Pero hay. el Aquaman. La Aquaman. Ahora, Está Fuerza bien. Popular le dio la importante comisión de educación. Y también fue tan Comisión bastante criticado por importante, eso. fue sumamente criticado, no estuvo a la talla. Bueno, Muy bien. ¿cuántos más así se estarán quedando? ¿Se irán? Bueno, allá quienes llevaron a estas personas al También, Congreso. ahí esa es su Exacto. responsabilidad. Esa es la responsabilidad ahí está. inexcusable, claro. Ahí está pues a los que llevaron. Y ahora, ¿cómo es ese dicho que con cuerpos te duermes? El que con niños se acuesta en todo caso. Sí, sí. No sé, no Ese- me gustó la Crías melodía. cuervos y te sacarán. Pues ahí está pues. Bueno, se acabó el programa. Así es. Ahí está. Muchas gracias a nuestros invitados. Nos vemos mañana. Gracias.